No, sentía que que se me terminaba la vida. Y ahí empezó. Ahí se desató el temor, el miedo, el pánico, la depresión, la ansiedad. Y una voz que escuchaba me decía, ahí tenés el arma, pegate un tiro, me decía, porque ya no vas a hacer más nada. Nacido en un pueblo de Entre Ríos, pueblo que se llama María Grande, nacido y criado hasta los 12, 13 años que me fui. Y me fui a buscar, en ese momento mi padre no podía, somos 10 hermanos, no podía criarnos directamente, así que me dijo, no te puedo vestir, Daniel, no te puedo que vayas al colegio. Y me tuve que ir a buscar la vida, a hacerme de la vida, aprender lo que es la vida afuera. Anduve por todos lados, estudié, sí, me interné en una escuela técnica, me recibí de técnico mecánico, en un internado, en una misión. Y bueno, me recibí y bueno, y de ahí empecé a pelear la vida buscando. Pasé muchas, anduve por Buenos Aires, Mar del Plata. Y llegué a Bariloche por medio de que trabajaba para una institución que traía a todos estudiantes, todos chicos judíos. Yo me fui de vacaciones, me fui a Entre Ríos a ver a mi viejo. Volvimos cuando empezó la pandemia. Pasé un día antes de que cerraran todo. Llegué, miraba noticias, miraba todo como correspondía, todo normal, era una vida normal la mía. Y un día recibí un llamado telefónico de un compañero, me dice, Daniel, ¿viste esa persona que fue a tu casa? Tenía COVID, te contagió, me dice. Y ahí entró la palabra. Y realmente cuando me dijo eso, empezó mi mente a trabajar. ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi hija? Y ahí empezó. Ahí se desató el temor, el miedo, el pánico, la depresión, la ansiedad. Cuando pasó esto, casi todos los días iba a la clínica. Y el diagnóstico era ansiedad depresiva. Así que bueno, con medicación, para salir con la medicación, pero no era uno el que estaba, pero buscaba de Dios. Entonces, dolores muy fuertes, musculares, los huesos, durante casi un año con dolores de huesos, músculos, los músculos que empiezan a pulsar. Entonces, esto empezó más o menos en abril y en junio me dice mi hijo que está en Viedma, papá, no te puedo ver así, venite para Viedma. Y bueno, decidí, estaba en que me iba y no me iba, decidí irme con mi esposa, llegué como pude a Viedma, porque Viedma estaba tranquilo, podía andar en bicicleta, podía despejar un poco la mente. Entonces me fui a Viedma. Y estuve 4 meses en Viedma, 3 meses y medio donde lloraba y buscaba de Dios. Buscaba continuamente de Dios, buscaba. Mi hija me llamaba de acá, de Bariloche, Florencia, y me decía, papá, no te aislé, porque yo no podía no podía compartir la mesa, no podía nada, no podía hacer nada. Simplemente me iba y me aislaba, me iba al departamento y me quedaba ahí, pero yo me aislaba para buscar a de Dios. O sea, yo llegaba al departamento, leía la Biblia, buscaba una prédica, leía, buscaba más de Dios que nunca. De la depresión buscaba, yo decía, Dios, no tengo que temer si estoy contigo. Tu palabra dice no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, y yo me agarraba a la palabra. No, sentía que se me terminaba la vida. Necesitaba que se me terminaba la vida, necesitaba buscar de Dios, necesitaba aferrarme de Dios. Necesitaba aferrarme, buscar. Yo decía, no, tengo que salir de esto. Siempre declaraba todo lo contrario porque había una voz que me decía, yo soy policía retirado de acá de una fuerza, o sea, una jubilación, digamos. Y una voz que escuchaba me decía, ahí tenés el arma, pegate un tiro, me decía, porque ya no vas a hacer más nada. Después me decía, ahí tenés el lago Mascardi, me decía, andá y metete al lago y ya no tenés nada que hacer, me decía.
Y después ahí tenés una soga, ahorcate, porque no vas a servir para nada. Y en Viedma me decía, vas a estar en silla de ruedas, no vas a caminar más. Y yo declaraba todo lo contrario, yo voy a caminar. Porque tengo un Dios vivo, un Dios poderoso. Entonces yo declaré siempre todo lo contrario. No me quedé con lo que me decían, me quedé con lo que Dios dice, ¿no? Y con eso me quedé. Y mi estancia en Viedma fue dura, fue difícil, fue 3 meses de llorar, llorar y llorar, y ir a llorar, no podía hablar por teléfono, no podía ver nada, todo me daba temor. Si veía una serie que para despejarme no podía verla porque me agarraba temor. Fue muy dura. Y yo decía y pensaba, ¿no? Porque muchas veces cuando yo estaba alejado de Dios, ¿no? Tenía la iglesia abierta y no venía. Y yo en ese tiempo yo decía, Señor, que una iglesia abra. Llévame a la rastra, le decía. Señor, llévame a la rastra a la iglesia. Y Dios, abrieron una iglesia en Viedma y llegué. A la rastra como podía llegué. Lo que yo veía, ¿no? Porque mientras yo estaba pasando la dificultad, pasando la prueba en el desierto, lloraba. Y lloraba por enfermos. Yo tenía la perla, que la recibía todos los días mi señora, y yo le daba perlas a 5 o 6 personas que tenía, por ellos oraba. Y yo veía que la sanidad de las otras personas se cumplían, se hacían. Y yo seguía. Lo único que no hice, nunca cuestioné a Dios, jamás cuestioné a Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Nunca lo dije. Siempre dije, Señor, tú estás conmigo, yo voy contigo hasta el final. Yo me agarro de tu mano y no me desprendo más. Y así fue. Así peleé cada momento, así la peleé. Por eso uno piensa que es fuerte. No. Yo tuve 25 años en una fuerza, fuerte, sí. Pero esto no era nada fuerte. Porque hay que ser valiente. Hay que ser valiente hoy. Uno también se aferra, uno busca realmente, porque es la realidad. Sin Dios no somos nada, tenemos que buscar a Dios porque sin Dios no somos nada. Si el que dice que sin Dios es algo, no es nada. Entonces también tenemos la oportunidad de buscar. Yo, por ejemplo, tuve que asistir a un psiquiatra, no quería, porque la vez que estuve yo le decía, me mandaban a un psicólogo y yo le decía no por desmerecer el trabajo de un psicólogo, yo prefiero hablar con Dios. Yo prefiero hablar con Dios. Y bueno, y esa es la medicación que te dan, a veces equivocadamente, durante un año te dan una pastilla que realmente te están drogando, ¿no? Estaba bajo el efecto de una pastilla durante todo este tiempo que me estaba perjudicando. Cuando fui me dice, ¿qué estás tomando? Me dice el psiquiatra, estoy tomando clonazepam. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un año. Se agarraba la cabeza. Porque es una pastilla que es adictiva. Eso, en una palabra, me estaban drogando. Y bueno, un día agarré la pastilla y le hablé a la pastilla. Hasta acá llegaste. Hasta acá llegaste. Y hasta ahí llegó. Eso es fe. Eso es fe. Eso es Dios, me da la fuerza para hacer eso. Siempre, como Él me decía, no dejé la pastilla, porque vas a pasar muchos momentos difíciles. Porque cuando dejas la pastilla vas a tener tantas cosas. No, yo no voy a tener nada, Señor. Y así fue. Yo lo llamé, pastor, y le pregunté, y le dije, cuando estaba pasando ese peor momento, porque era la abstinencia, el tiempo, empezás con el temblequeo del cuerpo, todo lo demás. Y yo lo llamé y le dije, pastor, ayúdeme a orar. Pasé la abstinencia. Hoy estoy en una vida normal. Muchas veces, como le decía, yo no podía hacer un asado, nada, no podía compartir nada a mi mesa con mis hijos. Y sí, hoy puedo hacer cualquier cosa. Hoy puedo hacer cualquier cosa.
Y es creer, y declarar todo lo que no es que es. Esa es la palabra, ¿no? Todo lo que te digan no, tenés que decir sí. Buscarla de esa manera, pelearla de esa manera. Tremendo lo que Dios hace conmigo, ¿no? Porque yo de tanto tiempo haberme alejado de Dios, no alejarme, me alejé por circunstancias y volver hoy. Dios me permitió que vuelva de nuevo hace un año que lo estoy buscando 3 veces orando por día, buscándolo y cada vez llenándome más y más, y me llevó a una prueba muy importante la que pasé, muy dolorosa, con muchas lágrimas, y decía, yo voy colgado de tu mano y no me voy a desprender de tu mano. Y siempre decía, yo voy colgado hasta mi muerte contigo. Haberlo conocido, leer la Biblia, que no la leía nunca, conocer realmente lo que es Dios y lo que hace, ¿no? Hizo un milagro en mi vida. O sea, a mí la pandemia me sirvió de bendición. Yo soy bendecido en pandemia. Y yo siento la victoria en mi vida. Me probó y yo pasé esa prueba. Dificilísima. Tremenda prueba. Pero yo la pasé. Con Dios todo es posible. Y yo la pasé. Con Dios todo es posible.